Bueno, ¿cómo les va? Recuerden, soy el profesor Carlos Mailán y vamos a hacer, en este video les voy a pasar una introducción de lo que vamos a ver en la unidad 2. Acá tengo los objetivos de la unidad 2 y dice así: las organizaciones, instituciones y administraciones en acción, tipos y marcos administrativos de las organizaciones, instituciones y la administración de la sociedad, organizaciones públicas, de mercado y de la sociedad civil, lecturas y casos, identificación y análisis de las organizaciones, las instituciones y sus formas de administración, enfoques, modelos, escuelas y su expresión en los casos reales, organizaciones públicas, Estado, gobierno y sociedad. Básicamente vamos a hablar en estos minutos, en este video, particularmente de esto que está acá, de organizaciones públicas, Estado, gobierno y sociedad, el Estado como organización y como institución. Vamos a hablar un poquito de la burocracia en la unidad 2, el apartado burocrático estatal, conceptos, funciones y tipos de burocracia, historia y sociedad, organización de mercado, empresas, conceptos, funciones y tipos, características y recursos, empresas y administración, la administración de las organizaciones de mercado, historia y sociedad. Como les decía, vamos ahora en estos minutos a hablar de esta clasificación o tipología, en donde vamos a charlar de organizaciones públicas, de Estado y de gobierno. Antes de eso, vamos a hacer una introducción acerca de lo que significa realizar tipologías. Cuando uno hace una tipología de algo, está clasificando, ¿no? ¿Pero para qué clasifica? Bueno, se clasifica para conocer el fenómeno, para conocer el objeto. Nosotros, en esta materia y en la carrera de administración y otras carreras de la universidad, tenemos como un objeto de estudio muy marcado. No es el único, pero es un objeto de estudio muy marcado, que son las organizaciones. Ustedes con algunos textos como Edkin y algunos más ya aprendimos lo que es una organización, y ese es el fenómeno de estudio. Ahora, también sabemos que las organizaciones son heterogéneas. ¿Qué significa? Que son muy diversas, muy diferentes unas de otras. Inclusive hay microheterogeneidad, es decir, que no existe una organización igual a la otra. Pero bueno, esta idea de heterogeneidad, de diferencia, se contrapone o entra en tensión con otro concepto que tiene que ver con el hecho de la clasificación, con el hecho de la homogeneización. ¿Por qué? Porque las organizaciones también tienen cierto grado de homogeneidad. A no confundirse, vamos despacio. Hay heterogeneidad, porque ninguna organización es igual a la otra, pero también hay homogeneidad. Son dos conceptos que juegan en tensión. ¿Por qué hay homogeneidad? Digo, porque uno cuando ingresa a una organización, primero sabe que está en una organización. Segundo, de alguna manera dice, bueno, esta organización la conozco, me parece que tiene características parecidas. Pongamos el ejemplo de las universidades. No existe ninguna universidad igual a la otra, en todos los aspectos, en el plantel docente, en las carreras que tenga, en los contenidos curriculares, en la infraestructura. Ninguna es igual a la otra. Sin embargo, piensen ustedes, tal vez alguno de ustedes entró a varias universidades, pero les aseguro que si ingresan a otra universidad que no sea la Universidad de Moreno, si bien se van a dar cuenta que no es la misma, se van a dar cuenta que están dentro de una universidad. Por ejemplo, cuando van a un supermercado, Coto no es igual a Walmart, ¿sí? Sin embargo, ustedes cuando ingresan a Walmart, sin duda saben que están dentro de un supermercado. Entonces existe una tensión entre la heterogeneidad y la homogeneidad. Eso por un lado. Luego, ¿para qué clasificamos? Bueno, porque en el mundo existen objetos, y uno de esos objetos son las organizaciones, ¿sí? En donde nosotros, al entrar a una organización, como dijimos recién,
Si bien no la conocemos, si bien son diferentes, podemos entender que es una organización. Pero además, si nos metemos dentro de las organizaciones, vamos a ver que hay diferentes tipos de organizaciones y por eso las clasificamos. Estudiamos a las organizaciones en general para entender las organizaciones en general. Ustedes van a ser licenciados en administración, contador, licenciados en relaciones de trabajo, economistas, eh, y el fenómeno organizacional lo van a comprender. Y eso es importante para su carrera profesional, para su carrera de investigación, lo que deseen hacer, en ese sentido. Pero luego dentro de las organizaciones hay tipologías, entonces de alguna manera abrimos el mundo de las organizaciones, ¿sí? Y vamos a encontrar tipos de organizaciones. ¿En dónde? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, para entender ese submundo, para que, bueno, no haga falta tener que volver a estudiar una organización, un tipo de organización, porque ya la conocemos. Esto tiene peligros. Cuando uno clasifica, tiene peligros, sirve para poder entender el fenómeno, entonces uno cuando acude a un fenómeno que estudió, lo comprende mejor, pero a la vez también tiene el problema de pensar que todas las organizaciones de ese tipo son iguales. Recuerden que hay homogeneidad y heterogeneidad. Vamos a ver cómo, en particular, dentro de esta cátedra, y es algo muy usado también, se dividen las organizaciones. Voy a usar esto como pizarrón. Primero tenemos un tipo de organización, una tipología, que la podemos llamar estatal o pública. Vamos a ponerle pública. Luego tenemos, hacerlo un poquito más grande, parece que se me había trabado acá. Vamos a ponerlo acá. Luego tenemos las organizaciones privadas. Esta es otro tipo de clasificación. Sí, esperen que me equivoqué de botoncito. Ahí está. Sí, vamos a hacerle una... Vamos a propiedades. Le vamos a quitar el... vamos a quitar el... Pero un segundo. Ahí está. Tenemos entonces las organizaciones públicas, privadas y las organizaciones las más heterogéneas, ¿sí? Las más diferentes. Las vamos a llamar ahora, nada más que por ahora, del tercer sector. No sabemos bien lo que es. Y esto hace referencia al hecho de que, bueno, públicas serían del primero, segunda, privadas del segundo sector, y existen las organizaciones públicas y privadas y existe un tercer sector, que ahora vamos a ver un poco lo que es. Así, hablando un poquito más. Bueno, vamos a la tipología, que es la tipología pública. Recuerden que ustedes ya saben lo que es una institución y lo que es una organización. Ahora particularmente vamos a estudiar al Estado, porque las organizaciones públicas son las del Estado, vamos a observar al Estado como organización, ¿sí? Tenemos dentro de las organizaciones públicas diferentes organizaciones. Vamos a encontrar organizaciones que son, por ejemplo, muy parecidas a las organizaciones privadas. Por eso lo voy a dejar acá. Es
Es una empresa de hidrocarburos, YPF seguramente la conocen. ¿Sí? La voy a dejar más cerquita de la empresa privada porque se parece mucho. En realidad es una sociedad anónima, bien podría estar acá. Una empresa, sociedad anónima, pero como tiene una participación mayoritaria del Estado, la vamos a colocar en la parte pública. Es una empresa que tiene servicios, que ofrece servicios de hidrocarburo y que tiene un componente privado y un componente público y ofrece esos servicios al mercado. Ahora cuando vemos privado vamos a ver por qué razón no la pusimos en privado, ¿no? Vamos a poner una bien estatal para no confundir. Universidades, desde ya. La característica es que de las universidades, a ver si escucho ofertas, muy bien, brindar educación. No tiene como fin el fin de lucro. Esta es una característica que tienen las empresas públicas. Después vamos a encontrar diferentes organismos estatales, vamos a ponerlo así. Acá vamos a encontrar dentro de los estamentos estatales que se encuentran en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial, pero también de cada sector, por ejemplo, de la Nación, de las diferentes provincias, los organismos estatales que vamos a encontrar también en municipios, ¿sí? Tenemos organismos de control, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, que lo que hace es controlar que todas las instituciones y organizaciones que se encuentren en este sector lo hagan cumpliendo las normas o las instituciones que propone el Estado. ¿Sí? Características de las públicas, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner las características de las organizaciones públicas. Primero, sin fin de lucro. Es decir, que sus actividades no tienen por qué dejar ganancia. La ganancia es lo que reciben por un servicio o un producto menos el costo, ¿no? Inclusive muchos de los servicios que ofrecen las organizaciones públicas son gratuitos, ¿no? Tiene que entender al bien común. Esto es muy importante. El Estado tiene objetivos de bien común en particular, como institución y como organización, pero las organizaciones son las que llevan adelante esta característica, ¿sí? Bueno, vamos a las privadas. Las privadas pueden ser, vamos primero, hay diferentes clasificaciones. Vamos a hacer una subclasificación acá. Entre empresas grandes o grandes empresas en realidad, esta puede ser una clasificación, y pymes. Fíjense cómo aparece la idea, ya aparece la idea de una subdivisión, un subtipo dentro de la tipología empresas privadas. ¿Sí? Así lo corremos un poquito más para que entren otros. Tenemos también, la podemos clasificar en empresas nacionales o internacionales.
¿sí? Podemos colocar aquí a emprendedores, ¿no? ¿Qué les parece? Porque no me deja escribir donde yo quiero. Ahí está. ¿Qué características tienen? Y hay más clasificaciones que podemos encontrar, ¿eh? ¿Qué características tienen esta tipología? ¿Qué características tienen? Bueno, vamos a ver. Si la anterior tipología no poseía fin de lucro, un poquito más abajo, esta sí lo va a tener, ¿sí? Poseen fin de lucro. Y además son sociedades, se llama así, sociedades de capital. Ahora cuando vemos el tercer sector, cooperativismo, por ejemplo, vamos a ver que son sociedades de personas, ¿sí? Esto durante la unidad 2 lo vamos a ir desgranando, por eso yo lo que le estoy dando ahora son las características principales. Y vamos a las características del tercer sector, pero antes vamos a subclasificarlo. Podemos encontrar asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, y cada una de estas tiene su propia característica también. En realidad es el sector más heterogéneo, el tercer sector, donde vamos a encontrar organizaciones que difieren bastante unas de otras. Características del tercer sector. Primero, sin fin de lucro, bien común también, pero hasta ahora se parecen a las sociedades, pero en realidad la diferencia es que son privadas también. Son privadas significa que no son organizaciones estatales, están fuera de su esfera. Acá asociaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, las asociaciones civiles están regidas por lo que se denomina el Código Civil y Comercial y no poseen fin de lucro, como les había dicho, y también, inclusive el Código dice particularmente que tienen que perseguir el bien común y no tienen que dejar a nadie afuera. Les voy a dar algunos ejemplos de asociaciones civiles. Tal vez la que, si se quiere, la que más famosa, para decirlo de alguna manera, es la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, que es una asociación civil en donde en el Estatuto 5 de la AFA expresamente dice que los clubes de fútbol tienen que ser asociaciones civiles. Por eso cuando se habla de privatizar el fútbol, convertirlo en sociedades anónimas, simplemente se trata de quitar ese artículo, ¿sí? Tienen una forma, las empresas privadas, las empresas estatales, después lo vamos a ver, tienen una gobernanza, un control a través de lo que se denomina el funcionario. Esto lo vamos a ver cuando vemos Estado y cuando vemos burocracia. Las grandes empresas, sus propietarios son los que invirtieron dinero, pero esto no ocurre en el tercer sector. Y el órgano de gobierno de una asociación civil es la comisión, que esa comisión se vota. Piensen en un club de fútbol, presidente, secretario, tesorero, ¿sí? Luego tenemos, seguramente cerca de su casa
o en algún otro lugar más o menos cercano, seguramente va a haber alguna asociación civil que, no sé, que cuide a consumidores, que sea una asociación civil de, por ejemplo, de algún tipo de comunidad italiana, española, ¿sí? La idea es la ayuda mutua, ¿no? Es que puedan ayudarse mutuamente. Las asociaciones civiles son puramente del tercer sector y no tienen, no son asociaciones, tienen una relación con el Estado particularmente. Son organizaciones que se relacionan mucho con el Estado y se parecen bastante, ¿no? Por ejemplo, piensen la Asociación Civil Abuela de Plaza de Mayo tiene como objetivo, devolver la identidad a los nietos, ¿no? Que es una tarea del Estado. Por eso el Estado a veces subsidia estas actividades porque son tareas del Estado, ¿no? El Estado gestiona a través de la organización, no gestiona el Estado mismo, gestiona el Estado a través de la organización. Luego tenemos las cooperativas que se parecen mucho más a las organizaciones privadas. Las cooperativas, existen diferentes estilos de cooperativas, por ejemplo, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo, y tienen como objetivo satisfacer algunas necesidades de sus asociados. Por ejemplo, una cooperativa de vivienda tiene como objetivo conseguir una casa, un hogar, una vivienda para cada uno de los asociados. En este caso, los asociados van pagando cuotas y se van adjudicando las casas a medida que se van terminando y van saliendo, ¿no? Los asociados en este caso son los que pagan la cuota, y las cooperativas pueden tener empleados, las cooperativas de vivienda, ¿no? Y todas las cooperativas también, excepto una, que es la cooperativa de trabajo. Como les decía, existen cooperativas de consumo. En la Argentina existió durante mucho tiempo una cooperativa que se llamó Supercoop, que era una cooperativa que a la vez pertenecía al Hogar Obrero, que era otra cooperativa. El Hogar Obrero era una cooperativa que tenía como fin conseguir una casa, porque era una cooperativa de vivienda. Y a su vez tenía una rama que era la cooperativa Supercoop, que era una cooperativa de consumo. Uno podía consumir en el supermercado como si fuese un asociado. Pagaba una cuota por mes, consumía como si fuese un asociado y compraba los productos obviamente más baratos, ¿no? Bueno, y hay bastantes cooperativas, ¿no? Tipología de cooperativa, no me quiero extender. Y una de las cooperativas que ha tenido un poco de auge, ahora se ha apagado un poco, son las cooperativas de trabajo, en donde los asociados son los trabajadores, ¿sí? Y estas se parecen mucho a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que se juntan en cooperativa y que para poder obtener un ingreso que se llama retiro, lo que hacen es vender productos o servicios. Ahí ya uno, cuando ingresa a una cooperativa, muchas veces, si funciona de manera profesional, no sabe si está en una cooperativa o si está en una empresa privada, ¿no? No hay mucha diferencia. Todas las cooperativas, inclusive las cooperativas de trabajo, están gestionadas por sus propios trabajadores, por eso se llama también técnica de autogestión o gestión realizada por los trabajadores. Y todas las cooperativas también, el presidente, el secretario del tesorero, se vota, tienen un presidente, el secretario del tesorero, se vota, pero no se llama comisión, se llama consejo de administración. Bueno, no la quiero hacer muy larga, con estas dos está bien, en clase la vamos a seguir desarrollando. Las mutuales son bastante parecidas a las cooperativas, en realidad tienen algo de cooperativas y algo de asociación civil. Y las fundaciones son muy parecidas a la asociación civil, lo único que tienen un modelo diferente, tienen que estar solventadas por alguna empresa privada. Es un modelo que va muy bien con las características en Estados Unidos, donde existen muchos filántropos, gente que dona dinero
a, a causas benéficas y se crean de esa manera fundaciones para solucionar algún problema de bien común también. ¿Sí? Bien, bueno, como les decía, durante el transcurso de la unidad 2 vamos a ingresar al mundo de, de las organizaciones privadas, de las organizaciones públicas y de las organizaciones del tercer sector. Bueno, muchas gracias.